All right, comenzamos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar sobre cómo construir una cultura en una organización y movernos hacia decisiones que realmente muevan la organización basadas en datos, ¿no? Antes de empezar, quiero hacer dos preguntas. Primero que nada, ¿qué decisiones estás tomando hoy sin datos claros? Por ejemplo, decisiones pueden ser a qué clientes das prioridad, dónde inviertes más, qué programas, sobre todo para los que son sin fines de lucro, qué programa está funcionando mejor, dónde se está perdiendo dinero o qué equipo está siendo más efectivo. Así que con eso en mente también preguntamos cómo están tomando esas decisiones, ¿no? Están tomando decisiones en base a intuición, que no los culpamos, somos muchos los que hemos estado ahí, en base a experiencia o en base a reportes incompletos, o simplemente teniendo conversaciones, o como pasa muchas veces, simplemente porque así lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Así que esa es la base de lo que vamos a estar hablando hoy, porque si las decisiones importantes, más importantes, no están bien informadas, nuestra organización va a estar operando con riesgo. Así que el enfoque de hoy es cómo nos podemos mover como organización y minimizar riesgo, asegurando que nuestras decisiones del día a día y a nivel estratégicas están siendo bien informadas con datos. Para eso estoy hoy con Rebeca Quiñones, directora ejecutiva de la Fundación del Hospital Pediátrico, con quien hemos estado colaborando por los pasados casi 4 años. Mi nombre es Keren Acevedo, soy fundadora de Access Point, una firma que está mayormente enfocada en mover organizaciones a transformación digital, asegurando que alineamos estrategia y la cultura de la organización. Así que no solamente implementar herramientas, es cómo movemos la organización a usar tecnología para ser más efectivo. En mi caso, llevo más de 15 años en el campo de la consultoría de gerencia estratégica, y ahora pues me estoy enfocando mayormente en tecnología, pero entendiendo el valor que tiene la tecnología en asegurar que los recursos de la organización se enfocan en añadir valor ¿verdad? Y enfocarse en lo que realmente son buenos y lo que transforma vidas, y que la tecnología se encargue de las cosas administrativas y de lo que les quita el tiempo que no les permite maximizar su día. Entonces, empezando ya de lleno en todo lo que es construir una cultura de datos, vamos entonces a entrar en cancha, el primer problema, ¿verdad? El problema real detrás de los datos. Porque tener más datos no significa necesariamente que vamos a tener más claridad. Así que estamos construyendo una cultura de datos, pero no necesariamente lo que estamos buscando es tener más datos, ¿verdad? ¿Y por qué decimos eso? Cuando hablamos de datos, ¿de qué estamos hablando? Puede ser que su organización hoy en día esté funcionando con formularios en papel, que así fue como cuando comenzamos con la Fundación del Hospital Pediátrico, ¿verdad? Puede ser que ustedes tengan personal que está entrando todo en tablas de Excel, que eso está muy bien. Puede ser que tengan sistemas de compras, de reservaciones o récord médicos como los hospitales, ¿verdad? O las oficinas médicas, que de por sí también les provean dashboards y datos. O puede ser que ustedes ya hayan construido dashboards o que los sistemas que tengan, ¿verdad? Les produzcan gráficos de forma automática. O cuando hablamos de datos, también puede ser que tengamos muchos datos en lo que es SharePoint de todo lo que es Microsoft, o lo que es Google Workspace o Google Drive, y de seguro ustedes tienen muchos archivos guardados ahí o tienen bases de datos en esos sistemas, ¿verdad? Así que cuando hablamos de datos, estamos hablando de todas estas diferentes eh, formas o formas de recopilar información, ¿no? Yéndonos de lleno al ejemplo de que vamos a estar discutiendo hoy, que ya más adelante voy a dejarles a Rebeca para que también les cuente de su perspectiva, pero un poco de la travesía que llevamos estos casi 4 años cuando estamos con la fundación. Ellos estaban recopilando información de todos sus programas en papel, de ahí nos fuimos moviendo a formularios en línea. Formularios en línea, los datos que se generaban se producían directamente en Excel, ya unas bases de datos completas, con los cuales podíamos hacer gráficos y lo que se llaman en Excel pivot tables, ¿verdad? De forma bastante automática, pero como quiera, requiriendo trabajo manual en Excel. Pero Excel, ¿verdad? Ya nos empezaba a producir una información en gráficos muy útil. Luego entonces, cuando ya el equipo se fue moviendo y entendiendo, ¿verdad? Y
en el tema de manejo de datos, entonces nos fuimos moviendo a crear listas en SharePoint y con eso pudimos ya generar informes automáticos en Power BI, ¿verdad? BI es de Business Intelligence, que son herramientas que tiene Microsoft de manera integrada en lo que es Microsoft 365, ¿verdad? Que es de corporativo. Así que ellos tenían datos desde el principio, lo único que no estaban estructurados, ¿verdad? Y el cambio que se hizo no solamente fue estructurar los datos, sino que fue más allá. Y es parte de lo que vamos a estar conversando en la tarde de hoy. Así que tener datos o ver datos en gráficos y en dashboards no es lo mismo que entender los datos, ¿no? Cuando nos movemos hacia una cultura de datos, pues entonces tenemos que empezar a preguntarnos, ¿qué me dice esto realmente? ¿Qué decisiones debería tomar en base a estos datos, ¿verdad? ¿Qué métrica importa más? Tenemos muchos cálculos, muchas cosas calculadas, pero realmente qué es lo que hace que se mueva la aguja, ¿no? ¿Y qué cambió este mes versus el mes pasado? O quizás el año pasado, ¿no? Esas son las conversaciones que tenemos que empezar a tener. Entonces, ¿qué pasa si tenemos datos, pero los datos no coinciden entre sí? Y aquí tenemos un ejemplo de cosas que hemos visto muchas veces. Tenemos departamento A versus departamento B, donde en departamento A, según los datos, tienen 1.243 clientes activos. Departamento B dice que son 987 clientes activos, ¿verdad? ¿A quién le creemos? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué datos son los que están correctos, no? Pues ahí tenemos que ver en cómo se están capturando esos datos. Y entonces lo que tiende a pasar, y esto es un ejemplo, pues cuando hacemos double clic, el departamento A entiende que los clientes activos son aquellos registrados en el sistema en los últimos 90 días, versus el departamento B, que entiende que los clientes activos son aquellos que tienen al menos una transacción activa, ¿verdad? Así que ya esto vemos que hay un tema aquí de estructura y de definiciones. Que entonces si no tenemos la misma estructura en términos de datos, las mismas definiciones, pues entonces empezamos a ver que las métricas no son consistentes, empezamos a tener discusiones que no se alinean y que no llegan a ningún lado porque no estamos mirando lo mismo, ¿verdad? Y eso atrasa las decisiones. Así que una cosa es tener datos, otra cosa es tener estructura en los datos. Entonces, entre tener datos y tomar decisiones, que es la meta de poder, ¿verdad? Que queremos lograr, hay varios pasos invisibles. Así que cuando estamos construyendo, ¿verdad? Y desarrollando el tema de datos en una organización, una cosa es tener los datos, que ya vimos diferentes sistemas que usamos para eso. Luego es convertir los datos en información. Entonces ahí vienen los gráficos, ¿verdad? Los análisis que se hacen con los datos. Pero tener información no es lo mismo que llegar a lo que se llama insights en inglés, que es igual a conclusiones, ¿no? ¿Cómo podemos tener conclusiones que entonces nos lleven a tomar decisiones? Pero entre medio de eso, pues hay varias cosas que entonces nos vamos encontrando, que son las fricciones invisibles, que entonces hay dudas sobre cuál es la fuente que se está usando, hay falta de contexto, hay definiciones distintas, ¿no? Así que muchas organizaciones puede ser que tengan ya dashboards, pero no necesariamente han resuelto el problema de ir a datos a decisión. ¿Okay? Así que simplemente tener equipos recopilando información o llenando tablas de Excel, ¿verdad? Con datos mensuales de lo que logran, no es lo mismo que tomar decisiones en base a datos, ¿no? Y eso se dificulta cuando no tenemos los sistemas correctos que nos ayuden a digitalizar o automatizar todo eso. Adicional a eso, hay un tema de cuál es el impacto o cómo medimos impacto. Y estos números son ficticios, pero es algo que nos pasó también en la fundación y lo hemos visto en otras organizaciones, donde, por ejemplo, en un año X, en uno de los programas de la fundación estaba viendo pacientes y tuvo, ¿verdad?, un nivel alto de pacientes atendidos con intervenciones a pacientes. Y el siguiente año, para el mismo mes, pues bajó significativamente. Y de momento, si uno solamente ve esos números, esa baja en cantidad de pacientes atendidos, pues crea preocupación. Pero entonces ahí empezamos, ¿verdad?, a tener conversaciones y es que el equipo había decidido enfocar más en calidad de la atención al paciente que en cantidad, ¿verdad? Porque podías ver muchos pacientes, pero si no había una mejoría en los pacientes o no podías asegurar esa mejoría, pues entonces pues el trabajo de la fundación se diluye, ¿no? Así que no podemos, ahí viene el tema de cuáles son las métricas realmente que debemos estar mirando, porque sí es importante ver cantidad de pacientes atendidos, pero a la vez entonces hay un tema de calidad y cómo medimos esa calidad, ¿verdad? Se empieza
a complicar un poco la cosa. Así que cuando hablamos de datos o cultura de datos, tenemos que diferenciar lo que es medir resultados versus medir impacto. Y sobre todo, ya sabemos que nos han escrito por ahí varias de las organizaciones sin fines de lucro que están conectadas. Sabemos que sobre todo organizaciones sin fines de lucro los miden por impacto, ¿verdad? O se dificulta, sobre todo para conseguir más donaciones, más subvenciones, ¿cómo pruebas ese impacto, ¿verdad? Y eso requiere unas conversaciones diferentes. Pero para los negocios también. O sea, por ejemplo, este primer ejemplo, una cosa es medir cantidad de clientes atendidos versus ticket promedio por cliente. Yo puedo tener 100 clientes que me produzcan $100, o puedo tener los mismos 100 clientes que me produzcan 1000, o los mismos 100 clientes que me produzcan 10.000, ¿verdad? O los mismos 100 clientes que me produzcan 1.000.000. Así que cantidad de clientes, es importante saber cuántos clientes estamos atendiendo, pero yo también necesito saber cuánto me está produciendo cada cliente, y pues entonces ver cómo enfocamos en clientes que nos produzca más dinero, ¿verdad? Y los que no nos están produciendo, ver si entonces creamos un producto diferente para esos clientes, menos costoso, ¿verdad? Y son decisiones estratégicas que nos da, que podemos tener en base a información y en base a datos. Como hablamos, el tema de pacientes atendidos versus calidad de servicio percibida, ¿verdad? Queremos asegurar impacto, pero ¿cómo medimos ese impacto, ¿verdad? Así, ahí es que se empieza a complicar la cosa. Y muchas veces medimos actividades realizadas, por ejemplo, talleres provistos, orientaciones provistas, encuentros, outreach comunitario, o reuniones de ventas, pero ¿qué se logró? O sea, ¿qué transformación se logró? Pues ¿cómo medimos esa transformación? No quiere decir que no vamos a medir resultados, porque parte de correr una operación requiere medir resultados, pero cuando creamos una cultura de datos o construimos una cultura de datos, tenemos que movernos hacia cómo medir impacto, además de resultados. Las organizaciones más efectivas toman decisiones basadas en datos, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de McDonald's. Ellos en cada McDonald's, no importa en qué parte del mundo estén, van a medir exactamente lo mismo. Y tienen las mismas métricas que se interpretan igual de forma global, ¿verdad? No están localizadas, sino globalizadas. En el caso de Disney, toda la experiencia del visitante está medida en cada punto de contacto. Y las decisiones se toman en tiempo real. Y ellos ven cómo están las filas, ven lo que está pasando, ven cómo están las tiendas, y entonces mueven cosas en base a los datos en tiempo real. Igual Amazon, cada clic, cada tiempo en términos de microsegundos, desde que la persona entra a la página, hace scrolling, mueve las cosas, cuánto tiempo está mirando una foto, todo eso se mide al chavo. Y entonces es una filosofía de que sí sabemos que tenemos una intuición y tenemos un instinto de cómo se mueven las cosas, pero no es que no vamos a reemplazar ese instinto, pero lo vamos a validar. Vamos a validar con datos si ese instinto que estamos teniendo, esa intuición, está correcta, ¿verdad? Eh, pero, ¿verdad? Si queremos movernos a crecer y a expandir nuestras organizaciones, los datos se vuelven necesarios. Así que cuando hablamos de datos, tenemos que entonces no solamente tener datos, ¿verdad? Sino empezar a preguntarnos qué números realmente son los que mueven la organización. Así que no se trata de medir más cosas, sino de ver qué es lo que mueve la aguja. Y eso es parte del modelo que tenemos en Access Point, que le llamamos el modelo TEC, que combina tecnología con estrategia y cultura. No simplemente poner tecnología para medir cosas, ¿verdad? Sino tener conversaciones estratégicas de qué realmente es lo que debemos medir, cómo lo vamos a medir. Y entonces el tema de cultura, cómo movemos al equipo de trabajo, al recurso humano, ¿verdad? Para que quieran medirlo y que les resulte sencillo y útil y se motiven a hacerlo. Porque muchas veces cuando empezamos estos tipos de acompañamiento vemos mucha ansiedad con el tema de tecnología, mucha ansiedad con el tema de datos, ahora me van a medir, ¿verdad? Así que tenemos que combinar los tres. Sin tecnología no hay escala, porque entonces si queremos que nuestros recursos puedan vender más o hacer más cosas o añadir más valor o transformar más vidas, tenemos que quitarle tareas administrativas. Así que la tecnología es importante para que el equipo pueda escalar. Pero sin estrategia los datos se dispersan porque tenemos muchos datos y no sabemos realmente en qué nos debemos enfocar, y sin cultura la tecnología se subutiliza, así que tenemos que tener una cultura de trabajo que maximice el uso de la tecnología. Entonces, cuando hablamos de qué es cuando hablamos de cultura de datos, queremos hablar de qué es y qué no es cultura de datos, ¿verdad? ¿Qué no es cultura de datos? Cultura de datos no es tener más dashboards, no es medirlo todo, no es controlar personas, ni a tener muchos reportes, ¿verdad?
Cultura de datos es poder tomar más decisiones de manera consistente, con decisiones informadas. Medir, no es medirlo todo, es medir lo que importa. Así que tener conversaciones estratégicas de qué realmente es lo que debemos medir. No se trata de controlar personas, muchas veces nos pasa que cuando empezamos a recomendar medir cosas y tener ¿verdad? Gráficos, etcétera, se genera miedo porque piensan que entonces los van a penalizar o los van a estar culpando de cosas. Y como que no, los datos son para poder identificar dónde están los problemas y entonces enfocarnos en aprender como equipo a cómo mejorar el proceso, ¿verdad? Cómo identificar dónde se están parando las cosas y qué áreas tenemos que mejorar de nuestra organización como equipo, ¿no? Y entonces no se trata de tener muchos reportes, sino mejores conversaciones. Y el tema de conversaciones es súper importante. Y en conversaciones está el tema de las preguntas. Cuando vamos a construir una cultura de datos, tenemos que empezar a enfocar en hacer las preguntas correctas. Así que primero es, ¿qué queremos entender? Esa es la primera pregunta que hay que preguntarnos. En base a lo que queremos entender, entonces nos preguntamos, ¿qué datos responden a esa pregunta? Luego entonces, una vez levantamos información, levantamos datos, informes, gráficos, pues entonces nos tenemos que preguntar qué estamos aprendiendo. Y una vez implementamos cambios, ¿verdad? O entendemos qué nos dicen los datos, entonces podemos preguntarnos qué decisión va a cambiar en base a esto, ¿verdad? Así que esas son preguntas claves que nos tenemos que hacer todo el tiempo. Cuando construimos cultura de datos, también tenemos que ver la diferencia entre números absolutos versus porcentajes normalizados. Y esto es clave, porque muchas veces, tenemos gráficos o informes de cantidades solitas. Por ejemplo, en el año 1, este departamento atendió 80 de una población de 100 pacientes. En el año 2 se atendieron 120 pacientes de una población de 200, ¿verdad? En total hubo un aumento de 40 pacientes más atendidos, lo cual es bueno. Pero en cuestión total, ¿fuimos efectivos? Pues si lo vemos a nivel de por ciento, comparando el total de pacientes atendidos versus la población total, y esto es un ejemplo, ¿verdad? Pues en el primer año logramos un 80%, atender un 80% de los pacientes, el siguiente año logramos 60%. Así que hay un tema ahí de normalizar la información y usar por cientos nos ayuda a eso, ¿verdad? Así que siempre que vemos reportes, informes, dashboards, nos gusta asegurar que hay por ciento, pero yendo para atrás a lo de las preguntas correctas, ese por ciento me contesta la pregunta de cuán efectivo está siendo el equipo, ¿verdad? En cuestión de atender cantidad de pacientes de la población total. Pero si yo quisiera saber productividad por empleado, pues ahí yo sí necesito ver las cantidades y los números absolutos. Y ahí me tengo que preguntar, ok, esos 80 pacientes atendidos, ¿los atendió un solo recurso? Y esos 120, ¿cuántos recursos los atendieron? ¿Fueron 2 recursos o fue el mismo solo recurso? Porque entonces ahí la productividad por recurso, ¿verdad? Por empleado, pues la puedo empezar a evaluar. Así que otro componente de información que aquí no tenemos es cantidad de empleados, ¿verdad? Que atendieron a esa cantidad de pacientes. Y así uno sigue contestando preguntas, ¿verdad? Pero primero tenemos que empezar por las preguntas correctas. Como hablamos al principio, es importancia de asegurar que tenemos definiciones comparables, ¿verdad? O que usamos las mismas métricas. Por ejemplo, si decimos paciente atendido, ¿qué significa paciente atendido? Pues el departamento médico de seguro va a decir que es una consulta médica completada. Administración dice que paciente atendido es el proceso completo de atención. Calidad va a decir que paciente completo es aquel que se le dio seguimiento después de que salió del hospital, ¿verdad? Que entonces, pues, sí, tenemos que asegurar que entonces las definiciones son iguales a través de los diferentes equipos de trabajo. Tenemos tener definiciones compartidas, ¿verdad? Si no, se genera desconfianza. Entonces, algo importante en la cultura, en construir una cultura de datos es el tema de transparencia. Y a través del proceso por el que pasó la fundación, ellos pudieron entonces empezar a publicar en su página web resultados por programa. Y por ejemplo, ya en el programa que se llama Child Life, que es de atención de apoyo emocional a los pacientes pediátricos, pues se pudo empezar a publicar cuántas intervenciones se lograron al año, pero no solamente las intervenciones, sino que atendieron 40% en ese año de los pacientes del hospital. De esos 51% son teenagers, ¿verdad? Son adolescentes de 13 años o más. Y en promedio se hicieron 3 intervenciones por paciente. Esto es un tipo de información que cuando solamente recopilaban datos en tablas en papel,
era muy complicado poder hacerlo. Pero a medida que empezamos a integrar tecnología y cálculos automáticos e integración de datos, pues eso se empezó a calcular, no solamente a calcular, sino de forma automática. Así que tener transparencia, ¿verdad? Permite que los equipos, que demuestra que los equipos están cuidando la calidad de los datos, el público, y en este caso donantes también, pueden entender el impacto real que está teniendo la organización, y se provee accountability. Así que, como hablamos también, cuando construimos una cultura de datos, no estamos usando datos para señalar, sino para aprender. Asegurar el aprendizaje continuo, asegurar mejora continua y experimentación, vamos probando qué funciona, qué no funciona, y los datos nos permiten validar si las cosas que estamos probando, ¿verdad?, cuán efectivas están siendo. Ahí, por ejemplo, la satisfacción de clientes o satisfacción de pacientes con programas nuevos o con productos nuevos, pues eso todo se va midiendo y podemos tomar decisiones. Entonces también reconocer errores en vez de castigar errores, ¿verdad? Entonces, en ese tema de aprendizaje es súper importante. Cuando construimos una cultura de datos, la idea es aprender. Y hay un ciclo de aprendizaje que se llama el Insight Loop en inglés, que empieza por una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que queremos responder? En base a esa pregunta, ¿cuáles son los datos que me van a ayudar a contestar esa pregunta? Luego, ¿cuál es el insight? ¿Qué conclusión sacamos de esto? Que le llamamos el so what, en inglés, ¿verdad? So what. ¿Qué me dicen estos resultados? En base al insight, tomamos decisiones, y en base a esas decisiones tomamos acciones. Una vez tomamos acciones, que usualmente son mejoras que vamos a hacer a nuestras organizaciones, se repite el ciclo, ¿verdad? Y volvemos entonces a hacer preguntas nuevas. ¿Y qué datos nos contestan esa pregunta? ¿Verdad? Y así sucesivamente vamos desarrollando el músculo a nivel organizacional de usar los datos para mejorar la organización. Entonces, hay un error cuando hablamos de datos de querer empezar por herramientas. Y es bien común cuando empezamos a ver organizaciones que ya nos dicen, sí, podemos tener un tablero como los de McDonald's y con gráficos y números. Y nosotros como que sí, nos encanta, pero wait, vamos a esperar un momentito. Porque a veces hay 3 errores más frecuentes cuando hablamos de tecnología para medición de resultados, ¿verdad? Que es empezar por las herramientas primero, antes de definir qué es lo que se quiere medir realmente. El segundo error es construir dashboards gigantescos con montones de métricas, ¿verdad? Sin que nadie revise qué realmente es lo que se debe estar midiendo, o sin que nadie entienda qué es lo que se pone. Y entonces medir sin propósito, ¿verdad? Simplemente poner datos por poner datos sin que haya preguntas estratégicas. Así que muchas veces preferimos empezar por lo sencillo, sin mucha tecnología o con las tecnologías más sencillas, y empezar por tener conversaciones, empezar a crear rutinas de conversaciones. O sea, cada cuánto tiempo nos vamos a reunir para discutir cómo está la organización, para discutir qué queremos mejorar, ¿verdad? Luego entonces hay que definir qué es lo que realmente importa, y esto requiere conversaciones con el equipo de trabajo, ¿no? Con los líderes, con los gerentes, establecer las métricas. Y mucho de mi rol como consultora es retar, ¿por qué quieres medir eso realmente? ¿Qué nos va a decir esta información? Entonces, luego que se establece todo eso, se empiezan a levantar datos y hay que validar los datos. O sea, esos datos hacen sentido, es lo que realmente queremos medir, están bien capturados, debemos cambiar la forma en que estamos capturando los datos. Y entonces, luego de que se ha hecho todo esto, entonces que nos movemos a herramientas y dashboards tecnológicos. ¿Okay? Que, por ejemplo, muchas veces si la organización no está midiendo datos, pues preferimos empezar con Excel, que usualmente ya todas las organizaciones tienen Excel, ya está incluido en las cuentas de Microsoft. Y entonces ahí empezamos a medir cosas y a pasar información en Excel, pero en formas de bases de datos, ¿verdad? Muchas veces, en mi caso, veo organizaciones que entran datos y tienen lo que se llaman los tabs en Excel, un tab o un worksheet para cada mes. Pero al tener los meses separados no nos permite ver tendencias anuales. Así que yo prefiero siempre crear una sola tabla que tenga todos los meses hacia abajo, lo que llamamos más como una base de datos, que entonces nos permite hacer pivot tables en Excel y cálculos más automáticos. Entonces ahí vamos definiendo qué realmente es lo que queremos medir, cómo lo vamos a calcular, clarificamos qué significa esta información, qué es lo que queremos ver, y vamos construyendo hábitos
de discusión en base a datos, ¿verdad? Una vez, y vamos haciendo gráficos, ¿verdad? Sencillos en Excel, los pie charts, los gráficos de barra, y vamos validando realmente qué es lo que queremos medir. Una vez ya estamos claros y creamos el hábito de medir, y el equipo se acostumbró a medir cosas y a tener conversaciones en base a datos, entonces nos movemos a herramientas más robustas como Power BI, para los que tienen Microsoft, Tableau, que son herramientas más de visualización y de crear dashboards automáticos, ¿no? Pero esto ya cuando sabemos qué preguntas responder, qué datos confiar y qué métricas priorizar. Una vez sabemos eso, ya la herramienta hace el resto. Entonces, ya pronto vamos a tener la conversación con Rebeca, pero quiero mencionar cuáles son niveles de madurez cuando hablamos de cultura de datos, ¿no? Cuando hablamos de cultura de datos, se requieren unas capacidades organizacionales. Primero que nada, fundamentos digitales, ¿verdad? ¿Cuál es la infraestructura que tiene la organización? ¿Cuáles son las herramientas? Y poder asegurar que los datos están siendo capturados correctamente. Hay que tener procesos claros. Cada dato tiene un dueño, una fuente y una definición, ¿verdad? ¿Quién se va a responsabilizar de capturar y de utilizar los datos? Los datos tienen que ser confiables, ¿verdad? O sea, hay un tema de validación, consistencia y fuentes de verdad únicas. Hay que tener conversaciones basadas en datos y eso requiere, ¿verdad? Desde la gerencia alta hasta los diferentes equipos y gerentes de los programas o de los departamentos. Y entonces requiere un liderazgo que protege el aprendizaje. Y esto es súper claro. Tiene que haber un espacio seguro para explorar, equivocarse y mejorar. ¿Okay? Hay 4 niveles cuando hablamos de cultura de datos, ¿verdad? El primer nivel es una organización que todavía está reactiva. Los datos están dispersos. Yo sé cuando llego a una organización y veo que todo el mundo tiene sus propios archivos grabados en sus computadoras, ya yo sé que estamos en nivel 1, ¿verdad? Los archivos deben estar centralizados, usualmente ya que la gente los pueda acceder por Teams o por Google Workspace, no en cuentas individuales. Nivel 1 todavía los Excel son bien manuales, las decisiones se basan por intuición y hay alta fricción operativa. Nivel 2 ya empieza a haber un orden más básico, las métricas están definidas, los datos ya están centralizados, hay reportes periódicos, usualmente mensuales o quizás trimestrales, pero todavía la confianza está limitada en el uso de datos. Nivel 3, decisiones consistentes. Los KPIs, ya hablamos de KPIs, ¿verdad? Key Performance Indicators, indicadores claves de desempeño. Si estoy hablando de KPIs, si usted no sabe qué KPIs, pues probablemente usted está en nivel 1 o todavía nivel 2, ¿verdad? Pero los KPIs son números importantes cuando hablamos de cultura de datos. Hay datos confiables y ya entonces hay conversaciones estratégicas basadas en datos. Y nivel 4 es la cultura de aprendizaje. Ya entonces el equipo hace preguntas estratégicas, no solamente los líderes. Los procesos se ajustan en base a datos y hay innovación basada en evidencia, ¿verdad? En números. ¿Okay? Así que me encantaría que mientras vea esto se vaya preguntando dónde usted cree que cae su organización. Si hay preguntas hasta ahora, nos pueden ir escribiendo las preguntas en el chat y al final las vamos contestando. Entonces, para madurar en el término de desarrollo de cultura de datos, es súper importante el rol del líder. El líder no es el que sabe todos los números, ¿verdad? Pero es el que puede hacer las preguntas correctas y sabe cuándo hacer las preguntas. Protege el espacio de aprendizaje, no vamos a crear un ambiente punitivo, sino un ambiente de exploración no amenazante. Y evita usar los datos como castigo, ¿verdad? Los datos deben usarse para mejorar, no para señalar. Así que hay un tema ahí de manejo de cambio, de seguridad psicológica y de cultura de innovación, ¿verdad? Y hablando de líderes que han sido súper efectivos, pues la experiencia con Rebeca Quiñones de la Fundación del Hospital Pediátrico ha sido espectacular para mí y yo creo que ha sido súper clave y queríamos incluirla para que ella pueda contarles, ¿verdad? Desde su perspectiva, cómo ha sido la experiencia con el equipo. Así que aquí déjame, si quieres presentarte, Rebeca. Bueno, pues saludos, buenas tardes a todos. Pues yo soy Rebeca Quiñones, la directora de la Fundación Hospital Pediátrico.
Llegué como voluntaria con el huracán María y la verdad es que nunca había trabajado en una entidad sin fines de lucro, pero siempre fui voluntaria por muchos años. Así que empezamos un proyecto muy bonito que lleva 12 años y a través de la ayuda que nos ha dado Keren Acevedo con Access Point, pues ya estamos en un nivel 4, como los que Yay. estaba presentando ella. Así que encantada de poder compartir la experiencia que hemos tenido. ¿Cómo fue ese punto de partida? ¿Cómo estaba la organización antes de comenzar este proceso de moverse a datos? Pues como tú mencionaste, sí, teníamos muchos documentos en papel y llevábamos la información en Excel y hacíamos muchas de las decisiones, tomábamos muchas de las decisiones a través de la intuición, que, ¿verdad? Cuando ya hicimos todo el proceso de establecer una cultura de datos como la que tenemos ahora, 4 años más tarde, pues sí, algunas cosas la intuición nos estaba guiando bien, pero a través de los datos pues pudimos ir, ¿verdad? Mejorando cómo se hacían las cosas y la toma de decisiones, Súper. definitivamente. ¿Qué les hizo reconocer que hacía falta datos para mover la organización? Pues a los 4 años de haber formado la fundación, hicimos, ¿verdad? El primer plan estratégico formal de la organización y cuando empezamos a, ¿verdad? Ya pensar más allá que esto no iba a ser un proyecto temporal, iba a ser un proyecto a largo plazo porque había una necesidad, ahí fue que dijimos, espérate, estamos haciendo un plan estratégico que tenemos esta, ¿verdad? Esta visión de futuro, pues tenemos que definitivamente organizar la data que recopilamos a través de este tiempo de una forma más estructurada para que esas decisiones sean mejor tomadas. Mm, Perdóname, estaba en mute. ¿Qué empezó a cambiar cuando empezaron a implementar herramientas para medición de datos? Bueno, pues definitivamente todo lo que tú narraste de cómo va pasando la organización cuando establecemos que queremos ya ser más formales en la toma de los datos de los servicios que ofrecemos o de cómo llegan los grants o cómo llegan las ayudas, pasamos por todo ese proceso. Primero la negación, después si nosotros hacemos las cosas ya de una manera que no está funcionando, porque tenemos que estar implementando cosas que te sacan de tu rutina diaria, tú tienes unas métricas establecidas de cómo va a funcionar tu día a día, así que tienes que separar momentos de la operación y de los programas para que aprender cómo vamos a estar levantando esos datos, tener conversaciones con el equipo y con los líderes, con la junta de directores, porque todos, ¿verdad? Tenemos juntas de directores donde pues tenemos un plan diseñado, pero hay que sacar momentos para llegar a conclusiones y recopilar esa data de la forma correcta y que todo el mundo esté recopilándola. Y definitivamente el cambio inicial fue el que todos tuviéramos montado, que es bien importante, que todo el staff, desde la gerencia, la junta de directores, estuviéramos enfocados en el mismo fin, que era, vamos a levantar los datos de forma correcta, vamos a medir las cosas de la misma forma, y si no funciona, ¿cómo podemos entonces? Vamos a empezar otra vez. Ujú. Tenemos que tener esa paciencia y esa flexibilidad como líder de que esto no se hace de un día para otro y como tú bien dices, uno comete el error de estar buscando muchas herramientas digitales, sobre todo ahora con el mundo del AI, de la inteligencia Ujú. artificial, pero tú tienes que saber qué es lo que vas a medir, qué quieres medir y no tener 20 KPIs para tú medir impacto. Tienes que escoger y, ok, voy a medir estos primeros dos. Y después que yo tenga bien robustecidos estos dos, me muevo entonces al 3 o al 4. Que este fue un poco el proceso que tuvimos aquí le estamos mostrando el programa, un slide del programa Child Life, que fue el primer programa de la fundación con el que empezamos. ¿Cuántos programas tiene la fundación, Rebeca? Tenemos 7 programas Ujú. actualmente. Que Y ahí este es está. uno de ellos. Está apoyo emocional, que es Child Life. Tenemos terapia física, que, ¿verdad? Doctoras en terapia física que ofrecen el servicio a los hospitalizados, pacientes hospitalizados. Tenemos Family Center, que ofrece todo tipo de ayuda que pueda necesitar un paciente en el hospital.
tenemos coordinación de cuidado para apoyo de trasplantes principalmente de riñón, pero también ahora estamos estableciendo apoyar a trasplantes de hígado y corazón. Tenemos PACMA, que es apoyo a la transición al cuidado médico adulto. Tenemos programas de voluntariado y tenemos programas de construcción de mejoras ya sea con equipo médico de tecnología o o establecer nuevos espacios en el hospital. Entonces, hace 4 años empezamos con el programa Child Life a medir y tener las conversaciones estratégicas. Aquí, si quieres hablarnos un poco de lo que estamos viendo de intervenciones. Pues eso es importante también, entre tanto programa por cual empezamos. No podemos empezar, ninguna organización o empresa puede empezar a medirlo todo. Tienes que coger un programa piloto o un cantito del negocio piloto y esto es lo que voy a medir. Y de este programa, que es el apoyo emocional, que es cogimos porque entendíamos que era como que el más complicado de medir, porque cómo tú mides el apoyo emocional. Juan, ¿verdad? Esto es un programa que está en Estados Unidos y los mismos retos que tenemos en Puerto Rico los tienen en Estados Unidos. ¿Qué queríamos medir? Ok, ¿cuántos pacientes vamos a impactar? Y lo primero que me preguntó el presidente de la Junta en aquel momento, que yo le dije, no, estamos impactando X cantidad de pacientes, me dice, sí, ¿y cuántos habían hospitalizado en ese tiempo? Pues entonces ahí tenemos que involucrar al hospital, pues cuántos habían ese día o ese mes o ese año que dijimos vamos a levantar esta data, pues impactamos 1.500 pacientes de tantos que habían admitido que eran 3.700. Pues mira, el 42% de los pacientes que estaban hospitalizados recibieron apoyo de emocional. ¿Y en qué tipo de intervenciones? Pues son diferentes intervenciones. La primera es el touch point, cernimiento, terapias creativas, conversación terapéutica, juego terapéutico, musicoterapia y las diferentes intervenciones que hacíamos se fueron ya estructurando para nosotros saber dónde estábamos dando el mayor impacto. Esto, ¿verdad? Al principio, ahora, si me preguntas ahora en este año, ¿verdad? Pues hacia dónde nos estábamos moviendo, porque gracias a que teníamos esta data, podemos decir, ok, ahora vamos a movernos a medir estas otras cosas. No que no fuera bueno medir lo que midimos al principio, ahora podemos ya, como ya estamos maduros en el levantar la data de ese programa, ya podemos movernos a tener unos datos más concretos de cada intervención. Y, ¿verdad? Tenemos, perdón. Sí, y también empezamos a ver dónde estábamos enfocando mayormente con unidad del hospital. Y de hecho, parte del nuevo plan estratégico que ustedes hicieron fue entonces enfocar también más en sala de emergencia, porque era una unidad que estábamos viendo que no se estaba atendiendo, por ejemplo. Y también entonces ver el rango de edades de los pacientes, entre otras cosas. Que definitivamente el rango de edad de los pacientes nos sirve también para saber, por ejemplo, ahí estás viendo el número tan grande que hay de teenagers. Si es un número grande de 13 a 18 años, pues eso nos lleva a nosotros a tomar decisiones de qué tipo de intervención hacer, qué tipo de materiales comprar, porque antes nosotros decíamos 50 y 50, no, es más de un 50 los teenagers. Así que los recursos que tenemos que conseguir pues son distintos a las necesidades que puede tener un bebé o disculpen el page si lo escuchan, pero estamos en el hospital y a veces hay page en el hospital. Right. Entonces, en ese proceso de mover al equipo, ¿verdad? Por estos 4 años, hubo un tema de desarrollar las destrezas, sobre todo tecnológicas, del equipo y de medición. Entonces, cuéntanos un poco de ese proceso, cómo se fueron moviendo al equipo. Pues empezamos con lo más básico, empezamos con el Excel, ¿verdad? Que supieran porque, ¿verdad? Uno a veces da por sentado que todo el equipo conoce una herramienta que para uno es bien normal. Como uno, por ejemplo, en business, pues el Excel y el PowerPoint, eso es como tu pan de cada día. Pero los equipos que dan servicio distinto administrativo, que ya son servicios especializados como programa de apoyo emocional, que ahí tienes psicólogos, ahí tienes especialistas en conducta humana, pues, pues muchas veces conocen lo básico. Entonces tenías que saber que en efecto conocían el Excel y cómo tú querías con la intensidad que tú querías. Así que tuvimos que invertir en tomar cursos de Excel, talleres de Excel. Entonces, moverlos a Teams. Como tú bien dijiste, pues todos teníamos en la computadora todas nuestras cosas. Ahora hubo resistencia en moverse a Teams porque no es lo que tú estás cómodo haciendo. Todo lo tenemos en la computadora y el día que se te daña la computadora, ¿qué vas a hacer? Así que moverlos a Teams y aprender de Teams, porque tú dices que quiero que moverlos a Teams. Todo el mundo tiene que estar en la nube que escoja la empresa, pero todos los empleados
¿Saben cómo manejar Teams? Pues hay que invertir en Teams. El storytelling de los datos, tuvimos que coger talleres de, tienes los datos, el so what que dijiste tú, eso fue lo primero que nos dijiste, ok, tengo todos estos datos, ya los levantaste en Excel, ya los tienes en Teams, pues ahora, ¿qué te dicen esos datos? Ok, ahora los KPIs, que los KPIs en un staff que no está acostumbrado, que brinda servicio, pero no ha escuchado nunca lo que es KPIs, los asusta y vivían, como es, incluyéndome a mí cuando la primera vez que hicimos el plan estratégico hablando de los KPIs. Pues entonces hay que aprender de los KPIs, cómo se coge un buen KPI, cómo podemos tener, qué vamos a medir, cómo lo vamos a medir. Así que también tuvimos que coger talleres de eso. Después de eso, el manejo de cambios, porque todo el mundo piensa que todo el mundo está contento, pero hay algunos que le da más trabajo y el dar más trabajo piensan, pues estoy haciéndolo mal, me van a medir mal mi trabajo, pero a mí lo que me contrataron aquí fue para dar X apoyo, no para esto. Así que tenemos que, el líder tiene que ser bien flexible en cómo, en leer y escuchar y sentarte con el staff para saber qué les preocupa, por qué hay resistencia, porque a veces simplemente tener una conversación o tener un taller donde todo el mundo esté, que a lo mejor dice uno, ay, es que yo me siento que soy el único que como que no estoy como on board, pero cuando se proveen esos espacios para que el equipo pueda hablar y decir cómo se siente en estos cambios que está experimentando la organización o la empresa, eh, a lo mejor el de al lado tiene la misma preocupación tuya, no se atrevió a decirlo porque no quería sonar como que estaba en negación de tener un cambio. Después de eso, ya hicimos los cambios, pero esto no se detiene aquí. Tienen que todo el mundo estar on board de que esto es un proceso de mejora continua. Como tú estabas explicando ahorita, empezaste aquí, hiciste todos los pasos, restart. Ok, ¿qué podemos mejorar? Porque siempre, ¿verdad? La empresa tiene que estar dispuesta y en pro de cómo podemos mejorar lo que tenemos. Ya lo estamos haciendo bien. Porque ¿cuál es el próximo step? Y que todo el equipo esté on board. Liderazgo, pues ahí tienes los gerentes, ¿verdad? Quien lidera cada departamento, pues es importante que ellos también se sientan con el debido apoyo y herramientas que les sirvan a ellos, cómo motivar a su staff para que estén abrazando. Yo digo siempre, hay que abrazar el cambio. Abrazar el cambio, cómo vamos a mejorar, pues ese líder también tiene que proveerle las herramientas a ellos y pues nosotros como gerencia, proveerle a los líderes y al staff el tiempo necesario para que se salga de su responsabilidad diaria, para que coge 2 días o un día de un taller o 2 horas para un taller. Pero es importante que como líder también entendamos, si tú le dijiste a tu gerente, tú vas a tener, tú tienes estas expectativas durante el mes, A, B y C, pero también te voy a dar tiempo para que hagas lo de liderazgo o que tomes tiempo para aprender, pues es importante que nosotros como también como gerencia entendamos que a lo mejor se va a quedar unas cosas y nosotros ser claros con ese empleado, ese gerente, decirle, sé que se te va a quedar esto, vamos a establecer bien cuál es la prioridad que no se puede quedar. Pues vamos a sacrificar esto que vamos a hacer ahora porque yo necesito que tú saques tiempo de tu día para que tú te adiestres, te eduques y desarrolles unas capacidades que son necesarias para movernos a ese próximo paso de mejora continua. Y por último, que yo soy una fiel creyente de la inteligencia artificial, no hay que tenerle miedo, hay que abrazar el cambio, abrazar la inteligencia artificial responsablemente, donde la empresa o la organización o la fundación tenga establecido un manual del uso de inteligencia artificial y no podemos tirar a los leones al staff que a lo mejor para ellos, porque esto puede ocasionar miedo, el trabajar con herramientas de inteligencia artificial, es importante que adiestremos al personal, primero con lo básico, no te tires a todo el staff para que integren herramientas de inteligencia artificial, debe ser poco a poco y si es un plan piloto, que yo creo que toda empresa, ¿verdad? Del tamaño de nosotros, debe ser un plan piloto inicialmente para ver cómo se mueve, cómo se comporta este grupo y después entonces movernos y expandirlo entonces a la empresa completa. Y debo decir, Rebeca se ha tirado la maroma de extraerse y certificarse en AI for Nonprofits. Se cogió una certificación de un año, ¿fue, Rebeca? Casi, 8 meses, 8 meses, casi un año. 8 meses. Y si ustedes vieran cómo ella ya usa
más allá de ChatGPT, usa Claude y hace un tremendo Excel, y se organiza todo lo de ella y lo del equipo usando inteligencia artificial. Ya estamos hablando de hacer otro webinar para que ella también cuente su experiencia con inteligencia artificial, que está espectacular. Y es un tema de no tenerle miedo, ¿verdad? Y porque, y sobre todo con todo lo que está cambiando la tecnología, es normal uno sentirse abrumado, pero hay que tirarse al agua, ¿no? Rebeca, cuéntanos un poquito sobre cómo ha cambiado entonces la cosa, cómo se ve el impacto hoy en día de ya tener el equipo movido hacia una cultura de datos, donde ya hablan en datos, ¿no? Pues mira, de verdad que hoy mismo estaba hablando yo de lo orgullosa que estoy del equipo, porque lo que hace 4 años comenzamos, donde todo el mundo tenía miedo de, ay, y cada vez que veníamos, vamos a sentarnos ahora a trabajar, cada vez que le tocaba a un programa, ¿verdad? O a un departamento, ahora nos toca a ti. Ok, ¿cómo tú levantas la data? Pues primero se asustan. Así que ahora lo que yo encuentro es cómo ellos dicen, hice tal por ciento de tal métrica. Por ejemplo, el programa de Connecting Caregivers, que es apoyo a los cuidadores, tenemos una psicóloga que yo jamás pensé que la psicóloga iba a estar hablando de por cientos de Así que, intervenciones, de métricas, KPI, y cómo ella ahora, ella está loca, ¿verdad? Estamos ahora trabajando plan estratégico de nuevo año, nuestro año fiscal empieza en abril, así que ella está bien deseosa de compartir con el equipo los porcientos que tiene de cómo quiere mejorar, aumentar las intervenciones individuales, cómo quiere, ya habla de la participación de los cuidadores, porque este programa no tan solo brinda apoyo psicológico a los cuidadores, entiéndase papá, mamá, tío o el cuidador responsable del menor, sino que también ahora nos estamos expandiendo, nos expandimos de hace unos cuantos añitos a el personal del hospital. Así que estamos brindando apoyo no tan solo a todos los cuidadores, ¿verdad? Que componen, que cuidan ¿verdad? Valga la redundancia, a nuestros pacientes en el hospitalizado. Así que ya está hablando de por ciento, de cuántos talleres y está tomando decisiones de hacia dónde se mueve el programa de apoyo psicológico en el hospital basado en datos reales, en datos que se levantaron durante estos pasados 2 años. exacto. Que eso es lo bello, y tú sabes que yo me emociono y a veces se me salen las lágrimas de cuando escucho al equipo hablar de datos y datos. Eh, y me he encontrado estos días estuve con una prima que es dentista y me hablaba de lo difícil que ella tiene personal me decía, no, es que mi equipo son de 50 años y todos en papel y no los puedo mover a tecnología. Y yo, pero hello, pues claro que se puede mover a tecnología, porque hay un tema ahí de no es que le vamos a imponer, ¿verdad? Sí. Tecnología al equipo, sino que vamos viendo cómo el equipo aprende, cómo trabajan y cómo entonces les enseñamos tecnología a un nivel que lo puedan manejar, ¿verdad? Hasta que entonces se logra la adopción. Y yo creo que ese ha sido un éxito grande, y Jaima, que nos encanta, que es tremenda psicóloga, cuando hablábamos de datos se ponía nerviosa, y ahora entonces verla a ella, que eso es parte no es una cultura de datos en donde Rebeca como directora es la que maneja los datos, ¿no? El equipo ya domina el tema de datos. Gracias, Rebeca. Cuando nos movemos gracias por el excelente trabajo que hace. Cuando nos movemos a una cultura de datos, ¿verdad? Pues, ¿por dónde empezamos, no? Paso número uno, como hablamos, hay que definir cuál es la pregunta estratégica que queremos contestar, cuál es la más urgente, la que más afecta a las decisiones en el día a día. Paso número dos, verificar que los datos sean confiables, ¿verdad? Asegurar que tenemos definiciones compartidas. Entonces, conectar esos datos a decisiones, ¿qué haríamos diferente con esa información? Y asegurar que entonces empezamos a tener ese ciclo de mejora continua, de conversaciones con los datos, ¿no? Construyendo conversaciones. Así que ahí volvemos al modelo tech que nos encanta, que entonces la tecnología nos permite capturar los datos de forma automática, la estrategia nos permite definir qué es lo que realmente importa, y la cultura nos permite sostener el uso de los datos. Y nos encanta decir, la cultura de datos no se instala, se practica, ¿verdad? Y es un ciclo de mejora continua. Así que hasta aquí nuestro webinar de hoy. Queríamos compartirles la experiencia que hemos tenido con la Fundación del Hospital Pediátrico.
queremos abrir el espacio de preguntas. Antes de nada, ¿verdad? Antes de pasar a las preguntas, quiero dejar saber si ustedes quieren mover su organización como lo ha hecho la fundación, pues aquí está el QR code, pueden agendar una consulta inicial y nos reunimos y les ayudamos entonces a empezar a pensar cómo pueden hacer esto. Quiero abrirlo a preguntas, dice por aquí Stephanie, creo que a nivel de organización para la que trabajo, los retos más grandes que enfrento es que se entienda la necesidad de mantener datos históricos. Así que me gustaría saber qué estrategia utilizan para que se entienda la importancia de este dato. Además, qué recomendaciones tienen para que los equipos que son multidisciplinarios, que uno ama los datos y las tablas y otros legal no les gusta, ¿verdad? Y aquí felicitan a Rebeca por no tener miedo a la inteligencia artificial. Datos históricos, eso es súper importante y es verdad, queremos irnos. De hecho, en la fundación tiene datos históricos de los donantes, por ejemplo. Y ya con una herramienta que implementamos que se llama Kila, de inteligencia que integra inteligencia artificial, mira los datos históricos de donaciones y ahora predice qué probabilidad de que ese donante vuelva a donar, ¿verdad? O cuánto donaría. Entonces ahora nos estamos moviendo a poder crear emails que tienen unos códigos que le piden a cada donante una cantidad individual en base a su comportamiento, ¿verdad? Y parte de lo que hemos hecho con los programas de la fundación es empezar a, ¿verdad? Lo que había en papel, pues lo empezamos a pasar a Excel, pero entonces empezamos en un punto a medir hacia adelante, ¿verdad? Ese tema de ir hacia atrás, pues depende de cuántos datos disponibles hayan, pero es un rato porque en las conversaciones que empezamos a tener, empezamos a redefinir realmente qué es lo que hace falta medir, ¿verdad? Y quizás lo que se estaba midiendo no es lo que hacía falta medir. Entonces, ese tema de mantener datos históricos, Rebeca, ¿cómo tú lo has visto? ¿Cuán necesario es? O que La se entienda pregunta, la importancia, es lo que ella está diciendo, ¿no? sí, sí, porque el reto mayor que tiene ella definitivamente es lo que dice ella, que eso nos pasó a todos. Yo tenía unos que estaban locos porque habláramos de datos y empezar a recopilar, pero había otros que no y había mucha resistencia y por eso cuando presentamos la parte de los diferentes, de las diferentes cosas que hicimos, las charlas de manejo del cambio, una de las cosas que ahora nos vamos a mover por eso, por ejemplo, nosotros, es establecer charlas que lo hemos hecho ya de manera informal, pero ahora de manera formal y a conciencia, eh, las diferentes generaciones que trabajamos, porque al igual que, o sea, yo tengo 52 años, pero tengo una muchacha de 23 años trabajando conmigo, tengo una de 58, otra de 60, así que yo creo que no importa la edad, vas a tener resistencia porque no estás acostumbrado y todo lo nuevo es distinto. Por eso es importante que cojas un grupo piloto para que sea como que con qué se vas a trabajar lo de los datos. Ahora, si tú tienes un grupo multidisciplinario, que la data requiere que venga de todos los grupos, empieza por uno o dos que sean los advocates de esto de los datos y sean los que con el ejemplo muestren que no es tan difícil nada hacerlo. Así que yo creo ¿verdad? El resumen es un grupo piloto para hacerlo, traer recursos que te puedan ayudar a tener esas conversaciones que son incómodas para los que no les gustan, puedan expresar por qué no les gustan y a lo mejor tú como líder poder entender, ok, es que él piensa que esto es una cosa, porque a veces la percepción es distinta de lo que realmente tú quieres implementar. A lo mejor la preocupación que él tiene es una cosa que es bien sencilla de tener esta conversación incómoda, pero hay que tener conversaciones incómodas. Y a veces eso es lo que nos limita a poder comenzar. Y gracias por la felicitación de la inteligencia artificial. Con 52 años lo abracé y me encanta. Le tenía miedo primero y ya me monté en la ola. Así que los invito a todos a montarse en esa ola. A ese punto de cómo, ¿verdad? Mover a los equipos, y yo creo que ese es el reto mayor. Tengo amigos dueños de negocios que ellos saben la importancia de los datos como dueños, pero su equipo, o incluso la esposa, no ha logrado convencer a la esposa de la importancia de datos. Por ejemplo, lo he visto en diferentes negocios. Eh, Cuando hacemos manejo de cambio, ¿verdad? Porque esto de transformación digital es manejo de cambio organizacional. Les recomendamos, se lo voy a escribir en el chat, lo que se llama el modelo Coder, que se lo enseñamos al equipo. Déjame escribirlo aquí. Hay un libro que se llama, Coder un autor, ¿verdad? Que tiene este modelo de 8 pasos para mover organización o hacer cambios en organización.
Y de los primeros pasos, él dice, hay que hacer una coalición. Tú tienes que hacer como un comité y establecer una visión de por qué esto es importante. Empezar a comunicar esa visión. Y esa coalición, ese equipo, es el que se va a encargar de evangelizar, ¿verdad? Y a mí me gusta tratar de que en esa coalición estén los más vocales. A veces yo le llamo los cínicos, ¿verdad? Y estoy hablando de épocas en que yo he estado, amigos míos, que yo digo, yo le he dicho a los líderes en compañías con las que yo trabajo, estas dos tienen que estar en este equipo de coalición del cambio, porque ellas son las más vocales, y si ellas no están de acuerdo, van a hacer la vida imposible, ¿verdad? Y con lo mucho que las quería, porque esas personas vocales son las primeras que tienen que ser parte del cambio, ¿verdad? Cuando dice convencer a abogados no es tarea fácil. Pues Eso es cógete un verdad. abogado y te sientas con él, o sea, que es el primero al que la idea implementar. Y porque es positivo. O sea, evangelizan, ¿verdad? Entonces se encargan de regar la voz y de promover el cambio. Si no los tienes desde el principio involucrados, te van a hacer la vida imposible, ¿verdad? O se van a quejar y a desanimar a la gente. Pero entonces por eso es que el implementar herramientas tecnológicas o cultura de datos no es solamente decirles a la gente, ahora vamos a usar esta tecnología. Es un cambio cultural, es un cambio que requiere un pensamiento de manejo de cambio, de crear una estrategia de cambio, ¿no? Entonces, en la fundación me acuerdo que empezamos poco a poco, empezamos con ShyLife, también empezamos con el manejo de los donantes, que todos, perdón, el manejo de los voluntarios, que todos hacían su check-in, su check-out en papel. La fundación tenía 25 voluntarios fijos. Entonces nos movimos a una aplicación que todo el mundo hace check-in, check-out, y eso le genera unos reportes automáticos. Ahí Rebeca ya no tiene que estar haciendo reportes de horas para los estudiantes. Eh, y entonces ese cambio empezó a crear como una cosquilla en la organización, adiós, ahora entonces empezamos a poner QR codes en las paredes, empezamos a poner, eh, pero fue llevarlos de la mano, no es algo que se imponga. Y a veces nos ha pasado también, a mí me ha pasado como gerente también, de que queremos lo que le llamamos los Lamborghini, estos softwares súper espectaculares, los mejores softwares, pero el equipo no estaba ahí todavía, o los procesos no estaban listos para un software. Primero hay que definir procesos claros, entonces se le ponen las herramientas. O sea que esta parte de evaluar dónde está el equipo es importante antes de implementar cualquier cambio. Súper. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta adicional? Mira, pues, no sé qué dice Cruz. Pues le vamos a avisar, yo creo que Rebeca hay que hacer el de AI que estábamos hablando. Para que entonces ellos, ¿verdad? Lo anunciamos y les enviamos emails para que también participen y vean cómo Rebeca está revolucionando el equipo. Ahora el equipo de ella quiere también implementar AI en sus equipos, o sea que ella está también contagiando su equipo y es admirable lo que se está haciendo y hay muchas, porque, ¿verdad? Sobre todo para pequeños negocios o sin fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro, que tienen tanto que hacer con tan poquita gente, implementar herramientas de AI. Para mí AI, yo sé que se dice este mito de que AI va a reemplazar personas o que ya no vas a pensar tanto. No, no, no. AI es un empleado. Veamos a AI como un empleado que en vez de tener que reclutar personas adicionales con un costo que no tenemos, es un empleado que va a hacer cosas por nosotros y nos va a liberar tiempo, ¿no? Es para enfocarnos en lo que realmente importa, en lo que añade valor, en lo que cambia la organización. Así que con ese shift, eh, hay herramientas que podemos seguir utilizando ya. Claude tiene unos tremendos modelos financieros que te los crea automáticamente. Tú le dices lo que necesitas, te los crea, modelos financieros, modelos de Excel. Ya Rebeca hace sus tablas de presupuesto usando modelos de Claude, ¿verdad? No es que le da Claude la información, pero todo el modelo, ya te lo piensas, ya presentaciones completas. Claude puede presentar slides completos, ¿verdad? Hay que saber cómo hablarle a las inteligencias artificiales, pero entonces más que, me estoy adelantando ya que nos están escribiendo sobre AI, está lo que es AI generativo, ¿verdad? Que ahí está Claude, ChatGPT, que nos ayudan a escribir. Pero mucho de inteligencia artificial es también de automatizar procesos y conectar sistemas. Y ya, por ejemplo, todo lo que es recibos de estacionamiento o recibos de compra, que entonces hay que pasarlos a un Excel, pues ya todo eso lo estamos automatizando y ahora vamos a usar QuickBooks, por ejemplo, para que los empleados de la fundación tomen foto a los recibos, los suban y ya eso va directamente a QuickBooks. Ya no hace falta intermediarios. Así que hay muchas cosas, ¿no? que se pueden hacer con inteligencia artificial, que la idea es reducir carga de trabajo para enfocarnos en lo que
realmente importa y ganar dinero, como nos escribe Stephanie. Yes. Sí, vamos a estar compartiendo los slides y la grabación del webinar por email en estos días. Así que muchas gracias por participar. Si no hay más preguntas, pues hasta aquí terminamos. Gracias Y a Rebeca, todos. muchas gracias de nuevo por tu tiempo. A ti por la invitación. Me encantó. Muchas gracias. Nos vemos. Bye bye.